Pero mi intervención de esta noche tiene más bien que ver con mi experiencia personal, profesional, porque soy abogado y también soy diplomático y he seguido estos temas durante muchos años. Por eso es que me he permitido ponerme a disposición para explicar un poco de qué se trata. Como han dicho prácticamente tanto Pina al momento de introducir el tema como nuestros dos amigos expositores, uno se topa inmediatamente al tratar este tema en el Perú, uno se topa inmediatamente con el problema de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, porque aquí nuestros especialistas en derecho y nuestros críticos y también los empresarios y los gremios no viven y no ven más allá de las 200 millas, y eso es un serio problema. Ellos ven las 200 millas y ven su bolsillo y esto no corresponde realmente a los verdaderos intereses nacionales del Perú en el ámbito marítimo. Nuestros amigos Alejandro y Marilena lo han explicado muy bien y yo voy a abundar un poco en eso. Primero la Convemar. Primero la cuestión, la tesis de las 200 millas. Uh, Como digo, soy abogado y tengo esta pequeña deformación. El origen de la tesis data del siglo XVII, en un momento en el que había una gran efervescencia por descubrir y colonizar nuevos territorios, y el reino de Portugal quería adueñarse de partes de mar, del mar abierto, quiero decir. Un jurista holandés, que tiene un nombre que ahora castellanizamos, y como Hugo Grocio, publicó un libro en latín que era la lengua científica, digamos, la lengua franca de la época, un libro que se llamaba De Mare Liberum, donde él defendía que el mar tenía que ser libre. Primero, porque no se podía cumplir la condición de una ocupación efectiva, que en esos momentos ya se había aceptado por consenso que era una condición para reclamar la soberanía en un territorio recién descubierto. Nadie podía vivir permanentemente en el mar, así que no se cumplía la condición de la ocupación efectiva. Y segundo, porque era indispensable que el mar estuviera libre para el comercio y las comunicaciones, y para el tránsito, ¿no? El transporte en general. Las comunicaciones también, porque en aquella época pues no había nada, ningún medio de comunicación a distancia, excepto que los emisarios viajaran ellos mismos físicamente en un barco a otro país que estaba allende los mares. Así que comunicaciones y transporte fueron los principales bienes jurídicos, digamos, que defendieron todos los abogados, todos los juristas y todos los gobiernos en los siglos XVII, XVIII, XIX, hasta bien entrado el siglo XX. En el siglo XX, terminada la Segunda Guerra Mundial, nuestro vecino Chile, bueno, los empresarios de nuestro vecino Chile, tuvieron un poco el temor de que se reanudara la pesca internacional de ballenas, porque la zona austral de América del Sur, desde el año más o menos 1820, se convirtió en una zona de pesca de ballena, pero durante la Segunda Guerra Mundial había un veto al acceso de potencias extranjeras a esta zona, así que Chile, durante esa época, Chile y Argentina pudieron aprovechar muy bien del aislamiento, digamos. Pero terminada la Segunda Guerra Mundial, se hablaba ya de reanudar la captura de la ballena, y un grupo de empresarios chilenos, asesorados por un internacionalista de ese país, decidieron pedirle a su presidente que postulara la tesis de la soberanía sobre 200 millas. Tomaron el límite de 200 millas de un discurso de un presidente americano, pero el presidente americano dijo luego que él se refería a una zona de exclusión durante la guerra, no tenía nada que ver con una zona de soberanía permanente. Sin embargo, aquí prendió, los empresarios chilenos vinieron y convencieron a sus contrapartes peruanas, que a su vez influyeron en el presidente Bustamante Riveros. La declaración o la proclamación chilena salió en julio de 1947 y la peruana en agosto de 1947, prácticamente copiada palabra por palabra, excepto en el punto en el que los chilenos decían 200 millas que se miden por las paralelas geográficas, perdón, las paralelas aritméticas, y nuestro comunicado decía las paralelas geográficas. Y de ahí nació
el diferendo que hemos tenido que resolver en la Corte Internacional de Justicia bueno, ahora en el 2020, perdón, en el 2014. Bueno, mientras tanto, a raíz de esa tesis, nuestros juristas se pusieron de acuerdo con los chilenos y más tarde con los ecuatorianos para defender la idea de que existe una relación inextricable entre los recursos marinos vivos sobre todo, y la población costera que vive de ellos de manera ancestral. Y eso es lo que ellos han defendido lo que nuestros países han defendido durante varias décadas. En 1900, la Comisión de Derecho Internacional recibió el encargo de formular un código de derecho marítimo, porque era el tema avanzado en el derecho internacional. Pero sí llegó a consenso, preguntando qué distancia aceptaba cada país como lo que podría ser un mar territorial. Perú y Chile en ese momento respondieron que ellos reconocían 3 millas. Esto cambió, como decimos, en 1947 y más adelante en 1952 con la Conferencia sobre Pesca de la Ballena en Chile, y lo que llamamos usualmente la Declaración de Santiago. De ahí en adelante nuestra posición siempre fue que existía una relación muy estrecha entre la población costera y los recursos marinos vivos, sobre todo, del mar. En 1960 se convocó la primera Conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Se acordó en qué consistía el derecho territorial, cuál era su naturaleza jurídica, pero no se pusieron de acuerdo los países sobre la extensión. Algunos reclamaban 3 millas, otros 12, otros 20 y muchos, como nosotros, 200 millas. En 1960 hubo una segunda Conferencia de Naciones Unidas y tampoco hubo el acuerdo sobre el tema. Por eso, en 1972 se convocó la tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, y esta es la que en 1982 concluyó con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que está vigente ahora, que conocemos ahora. Pero lo que yo quería remarcar era que aquí había dos principales vertientes. Una vertiente es la de la libertad de navegación y comunicaciones, y otra es la de los derechos sobre los recursos económicos. La Convención zanjó este tema con una solución intermedia. Decidió que todos los estados costeros podían tener 12 millas de mar territorial en donde su soberanía era absoluta, pero 200 millas donde la soberanía recaía únicamente sobre los recursos económicos, pero no podía interferir con la libertad de navegación y de comunicaciones. Eso es lo que dice la Convención del Mar. El Perú ha venido aplicando una norma sobre su mar territorial que no ha especificado directamente entre estas dos eh, zonas diferentes de soberanía, ¿no? El mar territorial y, y las 200 millas, la zona económica exclusiva. Hasta que en el 2008 presentamos la demanda para la delimitación marítima con Chile, y en esa demanda se pedía que la Corte Internacional de Justicia aplicara las normas de la Convención, considerando que las normas de la Convención sobre mar territorial y sobre zona económica exclusiva eran normas de derecho consuetudinario. Las normas de derecho consuetudinario se basan en la costumbre internacional y son obligatorias para todos los países, no dependen de una convención o de un tratado. Así que el Perú se ha quedado obligado por las normas de la convención, que no está en contraposición con su legislación interna, porque el dominio marítimo puede tener diversas formas de soberanía. Así que nuestro dominio marítimo está constituido ahora por 12 millas de mar territorial, 12 millas más de zona contigua, como ha dicho Alejandro, y hasta las 200 millas la zona económica exclusiva. Pero la convención no solo regula la franja costera bajo soberanía de los estados adyacentes, también regula lo que hay en el océano mucho más allá de eso, detrás de eso. Esa zona, fuera de todas las jurisdicciones nacionales, cubre más de 2/3 de los océanos del mundo. Así que es una zona muy importante, terriblemente importante. Dicho esto, yo creo que ahí termino con la parte de la CONVEMAR. Me concentro en la convención, en el acuerdo sobre con el uso sostenible y la conservación de los recursos biológicos de la diversidad marina. Eh, Aquí los principales
Los principales temas de la convención son los de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. En cuanto a los recursos marinos genéticos, también hay un capítulo que se dedica a elaborar un régimen para que los recursos genéticos del mar puedan ser utilizados en favor de todo el mundo y los conocimientos científicos que se deriven de ahí puedan ser aprovechados en beneficio de toda la humanidad. También proporciona herramientas para el manejo de las áreas protegidas, de las áreas marinas protegidas. Hemos hablado de crear una posible zona, una posible área marina protegida en la zona de Nazca y hacia afuera, hacia Gómez y Salas, pero no tenemos una uniformidad de herramientas hasta el momento. Digo, no teníamos. Ahora, con esta convención, existe una uniformidad de herramientas para la gestión de las áreas protegidas, y eso también resuelve muchos problemas. Asimismo, se han adoptado normas para la elaboración de estudios de impacto ambiental y se ha adoptado también la obligación de aplicar esas normas y ejecutar estudios de impacto ambiental cuando un Estado realice actividades cerca de un área protegida que puedan tener un impacto negativo. En cuanto a los... Uh, bueno, también hay un capítulo dedicado al fortalecimiento de las capacidades y de la transferencia de tecnología, porque hay la conciencia de que solo los países desarrollados en este momento podrían aprovechar las ventajas de los recursos genéticos submarinos y de todo lo que estamos, de toda la riqueza de la que estamos hablando. En este concepto y en el concepto de los recursos marinos genéticos se reitera un concepto que ya la Convención del Mar había estipulado para los fondos marinos. La Convención del Mar había establecido en 1982 que los fondos marinos fuera de las jurisdicciones nacionales debían ser considerados patrimonio común de la humanidad. Y en este caso también se estima que los recursos marítimos genéticos deben ser explotados en beneficio de toda la humanidad. Nos referimos a los recursos genéticos, no nos referimos a los recursos pesqueros. En general, los recursos pesqueros son materia de regulaciones diversas. Aparte, por ejemplo, tenemos la Convención Internacional del Atún Tropical, la Convención Internacional de la Ballena, los organismos de regulación y ordenamiento pesquero. Esas organizaciones y sus disposiciones se mantienen intactos. Esta convención no los afecta en absoluto en ninguna manera. Pero los recursos genéticos y los demás recursos marinos de la biodiversidad sí son protegidos por esta zona y en particular por el concepto del patrimonio común de la humanidad. Yo quisiera insistir muchísimo en este concepto que ha sido casi dejado de lado. Sin embargo, está en funcionamiento. La Convención del Mar, cuando habló de crear el patrimonio común de la humanidad en los fondos marinos, creó una autoridad internacional de los fondos marinos que está formada por todos los Estados miembros de la Convención del Mar, en este momento son 170, y esos estados, esa autoridad, es la encargada de evaluar los estudios de impacto ambiental y dar las licencias de exploración y explotación. Hasta el momento, esa autoridad ha dado 37 licencias de exploración, pero ahora hay una gran presión, como decía también Alejandro, muy pronto va a tener que decidir si dar licencias de explotación o no. La explotación de los fondos marinos, la explotación de los recursos mineros en los fondos marinos, como todos ustedes comprenderán, puede afectar la vida en todo el medio marino, tanto en el fondo como en la superficie y en el medio. Y para el Perú, que es un país cuyos recursos marinos son altamente migratorios, no crecen aquí, no enraizan en la arena, sino que vienen de otras partes del mundo, de otras partes de los océanos. Son altamente migratorios. Entonces es muy importante que el resto de los océanos, no solo nuestras 200 millas, sino que el resto del mundo tenga una protección para esta biodiversidad, porque de ella depende la gran riqueza que siempre hemos considerado tener en nuestro mar. Ahora, también hay que hacer incidencia en el tema del multilateralismo, porque mientras estos 170 países están negociando un régimen para la explotación de los recursos mineros, de los fondos marinos, el gobierno americano, que no es miembro de la Convención del Mar,
ha decidido dar licencias por su parte, unilateralmente. Entonces, eso también puede ocurrir en el alta mar. Y creo que es interés de todos los peruanos, los que son pescadores, pero también los que nos beneficiamos con los recursos marinos, su alimentación y sus derivados. Para todos nosotros está en nuestro interés procurar que las especies marinas vivan en un ambiente saludable en el océano, dentro y fuera de las 200 millas. Por lo tanto, no podemos admitir medidas unilaterales. Tenemos que sumarnos a los esfuerzos de cooperación multilateral. Y eso es importante que todos nuestros pescadores lo entiendan, tanto los pequeños y artesanales como los grandes e industriales. Todos tienen que comprender que el futuro de la pesca, el futuro de la alimentación, el futuro de la vida en el mar y en la costa depende en gran medida de esta actitud de cooperación. En ello se funda el concepto de patrimonio común de la humanidad, el concepto de uso sostenible de los recursos. Esta convención y la de los fondos marinos forman y a la que se suma una convención que se firmó en 1995 sobre las especies transzonales, o sea, las especies marinas que viven de ambos lados del límite de las 200 millas. Estos tres instrumentos forman el conjunto de normas que gobiernan o que van a gobernar el océano. Y el Perú, por el momento, está bastante al margen de todo esto porque solo mira el patio adyacente, el patio interior. Así que yo hago un llamado para que se haga considerado este problema en su globalidad. El océano necesita una gobernanza sostenible y nosotros tenemos que contribuir a ello porque está en el interés nacional del Perú. Muchas gracias. Ahí me quedo.